Y quiero tal vez dirigirme en este Día de los Padres que la gente celebra. ¿Cuántos padres de familia hay acá? Levante su mano si usted ha tenido un hijo ya. Tal vez se está escondiendo alguno, no tenga temor, nadie le va a acusar. Levante su mano y diga, gloria a Dios. A ver, ¿cuántas madres hay aquí? Aleluya. ¿Cuántas mujeres le dan gracias por los varones? Amén. Bueno, feliz Día de los Padres. Y quiero hablarle al corazón de usted. Tenemos que comprender que si queremos tener hijos de bien, ellos van a necesitar un buen ejemplo en casa. Y esa responsabilidad y ese rol y esa encomienda de parte de Dios a nosotros que somos padres va a trascender, va a afectar de generación a generación lo que nosotros proyectemos en casa y podamos engendrar en ellos lo que deseamos que ellos desarrollen en el tiempo que Dios les permita la vida. Nuestros hijos, como dice la Biblia, son un regalo de Jehová. Yo no sé cuántos tienen esos regalos maravillosos o los consideran regalos, pero todo depende también cómo fuimos enseñados. Hay una definición de la palabra padre que es varón o macho que ha engendrado. Hay padres que tienen únicamente ese concepto de poder, decir ya tengo 15 años, ya puedo engendrar. Y no sé si usted vivió esa etapa de los 14 años donde todas las hormonas empiezan a caminar por todo su ser. Y usted busca a alguien para enamorarse, pero en realidad en una sociedad y en un mundo como el que vivimos, la gente no piensa tanto cuando está en esa edad de poder hacer una familia y ser responsable en una familia, sino que lo que desean es tal vez besos, abrazos. Hay niños que los padres los abandonaron y están buscando a alguien. Se ha dado caso donde hay jóvenes que buscan a una madre. Y también algunas jovencitas que no tuvieron el amor del padre buscan una figura paterna en un hombre que les lleva hasta 30, 40 años. Y esas situaciones se dan en el mundo y esos descontroles emocionales porque no ha habido una buena formación en la familia. Y ahí es donde yo quiero entrar a preguntarle tal vez a los varones, ¿cómo usted considera la familia? ¿Cómo usted tiene ese concepto de sus hijos? Porque muchas veces pensamos que los amamos, pero no sabemos del todo amarlos. Porque creo que amar se aprende a amar. No solamente es un sentimiento interno en el corazón, sino que se tiene que aprender a amar. Hay otra definición de la palabra padre, que es ser cabeza de una descendencia o de una familia o de un pueblo. Cuando hablamos de ser cabeza, son los roles en los cuales nosotros tenemos que mantener una función, sostener una función de padre. Pero un padre que pueda ser responsable de lo que Dios le ha encomendado. Yo no sé, hermanos, cuál ha sido su trasfondo. Tal vez usted viene de una familia disfuncional en donde nació porque papá y mamá allá en su tierra se juntaron, se vieron, ni siquiera se casaron
Y tal vez otros serán, hermano, otros serán frutos de un descuido de mamá o un descuido de papá. Pero déjeme decirle que no sé en qué circunstancia nació. De todas maneras, hoy ya está en Cristo. Y hay algo que usted tiene que saber, que el padre que ahora tiene, sí es un padre que sabe amar. Es un padre que sabe consolar. Es un padre que sabe dirigirnos. Es un padre que nos lleva de la mano. Si tan solo nosotros podemos ser hijos obedientes a la palabra que Él envía. En hebreo hay una definición o un significado de padre que significa padre como una fuente constante de vida. Diga, fuente constante de vida. En arameo, usted sabe que cuando el Señor viene, Él se dirigía al Padre. Por eso es que la revelación de Dios, en cierta forma, ya la habían recibido, o en cierto nivel ya la habían recibido los hebreos, los israelitas durante cientos de años. Pero cuando Jesús apareció, traía la revelación que al Padre no lo habían conocido, pero era necesario conocer al Padre. Muchas gentes, muchas personas hablan de Dios y se dirige a Dios, pero me gusta mucho la expresión cuando los discípulos le dijeron: enséñanos a tener una relación con Dios. Y el Señor le dijo: lo primero que tienen que hacer es que ustedes tienen que tener una identidad de hijos. Por eso es que le dijo: Padre nuestro que estás en los cielos. Nosotros no nos acercamos, hermano, a un Dios desconocido, a un Dios lejano, a un Dios, hermano, que tenemos que estar pasando pruebas, pasando, hermano, dificultades, y yendo de rodillas para poder tener la comunión al Padre. Lo único que tenemos que hacer es creer que tenemos un Padre bondadoso, fiel, amoroso, misericordioso con nosotros. Algo que le agradezco a Dios es haber tenido desde mi niñez un padre en casa. Un padre que lo que yo recuerdo en mi infancia fueron sus besos, fueron su calor y su cariño. Y me ha ayudado mucho en el evangelio, porque nunca he dejado de pensar que Dios me ama con amor eterno. Hay personas que les cuesta aceptar el amor de Dios, que les cuesta aceptar el amor de los amigos, que les cuesta aceptar aún el amor de su esposa o de su esposo, porque le trataron mal sus padres. Y déjeme decirle que Dios es el que puede sanar las heridas. Por eso me gustó mucho la palabra: yo estoy sanando sus almas, yo estoy sanando sus heridas. Somos como aquellos muchos, hermanos, que de pronto dice que pasó el sacerdote, pasó el levita, pero pasó un buen samaritano. Yo no sé cuántos años hace que el buen samaritano lo recogió a usted y lo trajo para poderlo edificar y para poderle transmitir una buena identidad. Qué maravilloso es el Señor, que nos sacó de la nada. Pero lo que Jesús traía era una revelación mayor. Diga, una revelación mayor. Y en esa revelación, Jesús, cuando se dirigía al Padre, le decía: Abba Padre. Dígale: Abba Padre. A ver cuántos dicen Abba Padre. Abba era una expresión, porque ya no se utiliza, mucho menos en nuestros medios o en nuestro idioma. No se utiliza la palabra Abba, pero lo que significa es cuando un hijo se dirigía al padre con cariño, con amor, con respeto y con honra. Por eso es que los
aspectos de honra se han ido perdiendo. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien en la vida y seas de larga vida. ¿Cuántos muchachos, hermano, en este tiempo están muriendo? Se les atraviesa el pensamiento de que es mejor salir de casa. Y bueno, mis padres son de antes, muy anticuados, y voy a vivir al estilo que yo pienso que debe ser la vida. Salen muchos a la edad de 14, 15, 18 años de su casa y no están lo suficientemente preparados para enfrentar las situaciones de la vida. Por eso es que ahí entra el papel fundamental de un padre que tiene los medios para poder auxiliar a esos niños. Cuando hablamos de la parábola, esta parábola pinta un cuadro del carácter y de la naturaleza del Padre. Jesús vino a mostrar cómo es Dios, cómo es el verdadero Padre. En este capítulo 15 de Lucas, nosotros encontramos tres parábolas. Diga, tres parábolas. La primera es la oveja perdida. Diga, la oveja perdida. La segunda es la moneda perdida. Y la tercera es de la que estamos hablando, que es el hijo perdido. Así que Dios vino por lo perdido. El Señor vino a buscar lo que se había perdido. Y Él sigue buscando a los perdidos. Él sigue buscando a los extraviados, a los que ya no tienen brújula. Así que la figura clave en esta parábola es el Padre. Diga, el Padre. Un Padre amoroso, un Padre compasivo. Así que Jesús nos está enseñando: el Dios del universo es como el Padre de esta historia. Y cuando veo la historia y quiero que vayamos y le voy a expresar en pocas palabras la historia, para luego entrar en las bendiciones que es tener un buen padre. El hijo, dice la historia, el hijo más joven se allega al padre y de pronto le dice: Padre, yo quiero que me concedas la herencia que me corresponde. Aunque el padre todavía no había muerto, porque lógicamente una herencia se da cuando el padre muere. Y en la cultura judía o en la ley judía, esto es interesante. Un padre, usted sabe que los privilegios más grandes los tenía el primogénito. Y al primogénito, por ejemplo, si tenía dos hijos, el primer hijo agarraba 2/3 partes de la herencia. Y el otro hijo más pequeño tomaba 1/3 parte de la herencia. Eso significa que si iba a vender, digamos, o todo el capital que quedaba eran $150,000, al hijo mayor se le daba $100,000 y a el menor quedaba con $50,000, porque tenía privilegios que no tenía el segundo hijo. Así que el primogénito se llevaba la mejor parte. El padre, cuando el hijo viene, yo veo en la parábola que fue herido, fue lastimado, porque el padre lo vemos llorando, derramando lágrimas cuando regresa el hijo perdido. Y dice la Biblia que él se embrocó sobre el hombro y entonces lo empezó a besar cuando regresó el hijo perdido. Eso quiere decir que habían heridas profundas también en el corazón del padre.
Es interesante que cuando usted ama más, es más propenso a las heridas. Por eso es que hay que tener cuidado con las personas que estamos cerca y amamos, porque podemos recibir heridas profundas de ellos, o nosotros darles a ellos y marcarlos con heridas y cicatrices que a veces cuesta sanar. Por eso las heridas entre papá y mamá, hermano, esposo y esposa, son las heridas que se profundizan más, porque ha habido una mayor demanda de amor. Por eso cuando nos casamos venimos al altar y decimos: con esta hasta la muerte. Venimos y decimos: bueno, yo voy a trabajar, voy a cumplir con todo, voy a ser un buen padre o voy a ser una buena madre. Pero al cabo del tiempo se comienzan a apoyar el uno al otro. Las palabras que son más fuertes que una espada, y uno no se da cuenta que está dañando el alma de una persona que merece ser amada. Porque aparte que hay un contrato en la tierra, hay un contrato con Dios. Y a eso, hermano, eso es tremendo, poder violar ese tipo de pactos con Dios. Ahora, déjeme decirle que, y tal vez pensando un poco, que de pronto el padre dice: voy a vender estas tierras, voy a vender estas propiedades, y comienza, hermano, a juntar la herencia que al hijo pequeño le corresponde. Cuando ya la tiene toda junta, la pone en sus manos, y el otro dijo: bueno, para luego es tarde, me compro un buen carro y ahora sí voy a exhibir lo que mi padre tiene y lo que me ha dejado. Y entonces se fue para Las Vegas. Aleluya. Y la Biblia dice que allá vivió perdidamente. Vivió a lo ancho, a lo grande, con los bolsillos llenos de dinero por un poco de tiempo. Pero de pronto, hermano, él se dio cuenta que lo que estaba haciendo era destruir su vida. Déjenme hablar a los muchachos. Muchas veces en nuestra juventud no nos damos cuenta los pasos que estamos llevando, porque creemos que la juventud es para gozar de una manera desenfrenada, porque uno disfruta de salud, disfruta de que todos le dicen: wow, qué guapo estás, o qué guapa te ves. Y nosotros todo eso lo aprovechamos de una manera que no debería ser aprovechada. Con el pasar del tiempo se dan cuenta los jóvenes que en el tiempo que tenían que estudiar, que tenían que trabajar y que tenían que honrar a sus padres, ahora ya han sembrado mal. Y las cosas comienzan a cosecharlas y vienen sobre sus vidas, porque lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Y entonces este hombre llegó a tal calamidad y pobreza que dice la Biblia que de pronto, cuando ya no tenía dinero ni nada que dar, dijo: voy entonces a conseguirme una chamba. Y le preguntó a un tipo en la ciudad lejana donde se había ido, y le dijo: ¿dónde habrá una chamba para poder trabajar? Y entonces le dijo: lo único que puedes hacer es que aquí hay una crianza enorme de cerdos y ahí te pueden dar un buen trabajo. El tipo se fue, había perdido todo, y entonces la Biblia enseña que este hombre deseaba comer las algarrobas que comen los cerdos. Y déjeme decirle que en aquel tiempo, hermano, mucho comían las mazorcas también de maíz. Pero lo que él le costó tal vez tragarse, no tanto fueron las mazorcas de maíz, sino que fue su orgullo. Hay personas que les cuesta regresar a la iglesia.
Hay personas que les cuesta regresar a Dios. ¿Por qué? Porque ellos dicen: ahora me he confundido, ahora me he ido, ¿y cómo voy a dar la cara? Pero déjeme decirle que si la persona se humilla, la Biblia dice que entonces será exaltada. La Biblia siempre recompensa a aquel que es humilde de espíritu y de alma y que pone sus narices en el polvo, porque el que pone las narices en el polvo, Dios lo subirá hasta arriba. Alabado sea su nombre. Aleluya. Me gusta mucho la actitud de este padre, porque de alguna manera no vemos este padre que tomó señorío de sus hijos y entonces dijo: de esta puerta no sales. No, le dio libertad. Diga libertad. Hay tiempos en donde los hijos que ya fueron en cierta manera instruidos, se les va dando cierta libertad para que ellos aprendan a tomar sus decisiones correctas. Pero muchas veces, hermano, nosotros queremos tener a los hijos: no me sales, no haces, no te mueves, encerrado en un cuarto, y cuando tiene la oportunidad se salta de la ventana y ese muchacho va a hacer disparates afuera. Porque a los hijos hay que irlos soltando poco a poco, enseñanza tras enseñanza, cucharada tras cucharada, para que los jóvenes puedan ser desarrollados de una manera correcta. Primero se les compra una bicicleta chiquita, un triciclo, ¿verdad? Que tiene una llantita enfrente y otras 3 atrás, y el niño anda que ya se cae. De pronto se cae, lo levanta otra vez, pero ya luego usted le quita una ruedita, ya sea en la parte derecha o en la izquierda, y el niño ya va así, ¿verdad? Ahí va manejando. Entonces de pronto, cuando usted ve que ya no necesita la llantita, le quita la otra y solo queda en 2 llantas. Y luego, cuando tiene sus 15, 20 años, usted puede comprarle una moto, porque aprendió a manejar un triciclo, luego una bicicleta, y está apto para manejar una moto. Es como el padre va enseñando a sus hijos. Pero vamos a ir más adelante, porque quiero llevarlo directamente a la enseñanza que nos da el padre. ¿Cómo es que expresa el amor el padre hacia sus hijos? Y lo primero que yo necesito hacer para ser un buen padre, dice la Biblia, versículo 12, léalo conmigo. Dice versículo 11: y Jesús dijo: cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él les repartió, ¿qué dice? Sus bienes. Dice otra versión, o la bastardía dice, que les repartió los medios de vida. Lo primero que tenemos que trabajar como padres es poder tener un buen medio de vida para los hijos. ¿Qué significa esto? Es que de que te casas, no te casas para ir a dormir y descansar, sino que te casas para poder trabajar y hacer algo para tus hijos. Y yo no comparto la idea del cruzar de los brazos, de estar siempre descansando y siempre agotados sin hacer nada y frustrados. Tienes que salir de tu acomodamiento, porque hay hijos que necesitan los bienes que Dios te va a dar. La Biblia dice que Él bendice el trabajo de nuestras manos. Así que sal de tu casa y di: este es el día en donde Dios va a abrir una puerta de trabajo, porque mis hijos necesitan que yo tenga bienes para darles. Si es posible que nosotros podamos darle un buen empujón a los hijos cuando ellos lo necesitan.
Porque ¿quién más los va a ayudar? La Biblia dice que cuando él fue a un tipo ahí en la otra ciudad, solo le dijo: ahí está un trabajo mugroso donde se pueda ensuciar y hacer cualquier cosa. Pero el padre no fue así. El padre tenía un lugar. ¿Por qué? Porque el padre se fajaba trabajando. Yo les he enseñado a mis hijos nunca estar sin hacer nada. ¿Sí o no? Me dice mi hijo a veces a las 8 de la noche: ¿qué estás haciendo? Y le digo: estoy trabajando. A veces estoy sentado, pero estoy trabajando en una predicación. Y entonces yo trato siempre de estar ocupado. ¿Por qué? Porque yo necesito dejarles a nuestros hijos, oiga, como dice la Biblia, oiga, esto es tremendo, que el hombre bueno dejará herencia a los hijos de sus hijos. Esto quiere decir que hay pobrezas que se transmiten, pero hay bendiciones económicas que también son transferidas. Muchos hogares, hermano, colapsan porque no hay un hombre que se faje trabajando. La mujer consigue un buen trabajo y entonces dice: nos ha bendecido Dios, aleluya, y se levanta a las 10 de la mañana y le aplaude a la mujer cuando llega y le dice: vieja, ya quiero comer algo. Lo que está haciendo es poner una carga en esa mujer que el día de mañana la va a tener que soltar, y entonces los problemas pueden venir. Y cuando los hijos se enseñan de esa manera, entonces también serán muy haraganes, y la Biblia no bendice al que es haragán. Salmo 128 dice, vaya conmigo por favor. Es uno de los salmos que la mayoría de nosotros conocemos. Pero el Salmo 128 dice, ese es un salmo maravilloso. ¿Me están siguiendo, mis amados hermanos? ¿Me estoy dando a entender? Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Dígalo, primero es lo espiritual. Dígalo, primero es lo espiritual. Dice que este hombre primero es un hombre que teme a Dios, que anda en sus caminos. Y lo siguiente es que es un hombre trabajador. Versículo 2: cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Dígale a un hermano que está al lado, a un hombre: trabaja, dígale. Trabaja, dígale. Trabaja y te irá bien. Aleluya. Oh, gloria. Es un país donde hay muchas oportunidades de emprender algo, y hay que hacerlo poniendo la fe en aquel que dijo que nos iba a bendecir y que ha cancelado toda deuda en la cruz del Calvario. Bienaventurados los hombres que buscan lo espiritual, que temen a Dios y que trabajan, porque les irá bien. Luego su mujer estará pero felice, felice, felice. ¿Qué dice la Biblia? Su mujer será como fecunda vid. Eso quiere decir que tendrás una mujer alegre, fresca y bendecida. Una mujer que pueda decir: aquí yo tengo un esposo que suple. Qué tremenda alegría para una mujer que tener un hombre responsable. Y dice la Biblia: será como fecunda vid en el interior de tu casa. Tus hijos entonces como plantas de olivo
alrededor de tu mesa. He aquí, mire lo que profetiza la Biblia, y yo recibo esta herencia y esta bendición. He aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. Porque parte de mi temor es tomar responsabilidad de las cosas de la tierra. Aleluya. Y entonces dice: el Señor te bendiga desde Sión. ¿Y qué dice? Y veas que la prosperidad. Levante su mano y diga: voy a ver la prosperidad. Diga: voy a ver la prosperidad. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar. Dígale al hermano que está al lado: trabaja mañana para que coseches pasado mañana y tendrás prosperidad. Alabado sea su nombre. Lo primero que tenía este hombre, este padre de familia, es que tenía los medios de vida. Diga: los medios de vida. Lo segundo, versículo 17, que hace un buen padre. Entonces, volviendo en sí, dijo, el hijo que se había ido, por supuesto: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Lo segundo, si usted se da cuenta, que él tenía claramente una identidad, quién era él para su padre. Hay hijos que han venido a nosotros y como han encontrado el rechazo, ya no se acercan. Y esas han sido nuestras faltas muchas veces, en donde los hijos no tienen la libertad de poder llegar a nosotros y decirle: Padre, he cometido errores. Tenía tal identidad que le podía confesar a su padre aún las cosas que él había hecho. Yo no sé cómo si tus hijos te dicen: Padre, quiero hablar con usted o contigo, y se lo llevan y le dicen: ¿sabes qué? Yo metí las 4. ¿Y usted qué va a hacer? Diga: restaurarlo. Diga: restaurarlo. Ah, no. Muchas veces lo que hacemos es: ya te conozco, siempre haces lo mismo, de ese hoyo no sales, porque eres igual que tu madre. Porque no conocemos la gracia de Dios. Ese es el problema a veces nuestro, porque tuvimos una mala escuela anteriormente, en donde el padre lo que tenía es una vara, en vez de tener provisión y en vez de tener compasión. Pero el Padre que tenemos nos está instruyendo para que marquemos esta generación. Voy a marcar mi generación y voy a romper la maldición y voy a encomendarlos en la gracia de Dios. Todos ustedes digan: estoy rompiendo los paradigmas, las estructuras que nos enseñaron. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es importante entender, y esto es para las madres, tal vez les va a servir a algunas que van a ser madres. ¿Sabía usted que los niños están 9 meses en el vientre y luego a los 9 meses explota el huracán? ¿Cómo es? El volcán, ¿verdad? Y sale aquel chiricito. Y aunque esté medio feíto, dice uno: qué tesoro tan hermoso, se parece a su padre. Aleluya. Pero nació una responsabilidad muy grande. La primera responsabilidad para darle identidad a ese niño, ¿sabe cuál es? Que los primeros 6 meses
los que han estudiado a los niños pequeños, es que durante esos 6 meses el niño todavía en su mente no entiende que está independientemente de la madre o separado. Aunque él ya grita, llora y se hace de todo, él se siente como que todavía está en el vientre. ¿Qué pasa cuando la madre al mes dio a luz a los 40 días y la madre dice ahí que lo cuide alguien más? Empezó a dar una rotura, a romper algo y a quitar la identidad de un hijo. ¿Quién es y de quién es? Ahora, los psicólogos o psicólogos le llaman en esta temporada que vivimos en una crisis de identidad. Por eso usted ve que la noticia del domingo pasado, porque no hay una identidad clara quién es la persona, y entonces agarra un revólver fácilmente y le dispara a las personas inocentes y las mata, porque llevan dentro de ellos un enojo contra su padre o su madre. Todas las personas que se han rebelado y que han dicho, bueno, voy a hacer mi vida con lo que sea o lo que sea. Mi hermana tuvo un tiempo, y lo digo porque no está aquí, ¿verdad? Llegó como a los 14, 15 años y dijo, bueno, voy a disfrutar la vida. Mi padre ya no había qué hacer con ella. Y entonces empezaron los problemas terribles. Porque lógicamente todos hemos fallado como padres de alguna manera, por la falta de instrucción. Por eso usted que va a tener un niño, piénselo 2 veces si está en la capacidad de tenerlo. Si no, no lo tenga. Ahora, el Padre nos da identidad. Diga el Padre. A ver, no se oyó. El Padre es el que nos da identidad. Nosotros no teníamos identidad. Ahora es que tenemos identidad. A ver, pregúntale al hermano, ¿usted quién es? Dígale. ¿De verdad? Y yo creo que la segunda enseñanza va a ser la identidad. Aleluya. Voy a enseñar de la identidad la próxima vez, porque me llama la atención un tema maravilloso y en eso vamos a escarbar un poquito. ¿Por qué? Usted se ha puesto a pensar. Mire, es que las mentes, ¿verdad? Cuando predicamos, usted se ha puesto a pensar por qué Dios trae a Jesús a la tierra y le habló a María. Y María hubiera podido decir, yo me quedo sola, al cabo tengo un hijo de Dios. Pero ¿por qué se casa con José? ¿Por qué? Porque Jesús como hombre necesitó que se le diera también identidad. Lo tercero, versículo 17 mismo dice que este joven se dio cuenta que no tenía nada que comer y dijo, bueno, en la casa de mi padre hay pan de sobra. Diga, pan de sobra. Lo tercero que el padre tiene que proveer en la familia es pan. Diga, pan. Ahora, yo he visto que en este país estamos muy desordenados porque no hay un alimento sano en los lugares. En la mayoría de ventas donde le llamamos la chatarra, pero nos mantenemos en la chatarra.
Pocas veces decimos voy a comer una ensalada suculenta con un salmón arriba y luego, hermano, me voy a comer, qué sé yo, algo más saludable. Pero lo que hacemos nosotros es, ¿me puede dar 7 tacos de chile, por favor? Aleluya. Es que ayer fueron 7-0, hermano. Pero le voy a decir una cosa. Y yo cuando juega mi país, yo le voy al otro equipo siempre. Porque juegan como nunca y pierden como siempre. ¿A dónde íbamos, hermano, en el fútbol? ¿Va? No, en la nutrición. La nutrición no es ver a un muchacho con unos grandes cachetes y una barrigota. No, al contrario. Uno tiene que aprender a nutrirse. Por eso la Biblia dice que Timoteo era nutrido con las palabras de Dios. ¿Dónde las aprendió? Diga en casa. Diga en casa. Así que a los judíos, desde 0 a 12, los metían a la escuela y les metían que se memorizara los 5 libros de Moisés, los primeros 5. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Tenían que aprenderse. A la edad de 12 años ya sabían toda la Torá. Pero ahora les hacemos a los niños de todo menos darles el pan. Por eso dice la Biblia, instruye al niño en su, ¿cómo dice, hermanos? A ver, un bíblico. Unos tienen una versión y otros otra. Aleluya. Dígale a un hombre que esté al lado, tú eres responsable de nutrir a tus hijos. Tú eres responsable de nutrir a tus hijos. Pan de sobra. Lo cuarto es que le inspiró confianza. Lucas 15:18 dice: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ahora, yo creo que muchos de nosotros tenemos hijos pródigos o nietos pródigos. El punto es, ¿cómo vamos a tratar estas situaciones? ¿Las vamos a ver de lejos? Para mí la enseñanza es tremenda porque dice la Biblia, quinto punto, versículo 20: y levantándose fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Diga, lo besó. Pero ¿sabe cómo dice el griego? Lo asfixió de besos. Diga, lo asfixió de besos. ¿No será que tu hijo necesita una buena besuqueada? Hermano, cuando usted se enamoró, le decía: te veo allá debajo del mango. Y ahí estaba usted en el mango, esperando al príncipe azul, aunque era casi morado. Pero cuando llega, hermano, muchas veces nos olvidamos que jóvenes como mi hijo necesitan ser besados. ¿Te puedo besar?
¿Sabe lo que enseñaba el legalismo? Lea conmigo, porque lo tengo escrito, se lo puedo dar, pero quiero que lo lea. Deuteronomio capítulo 21, verso 18 al 21, y lléveselo. Y no lo ponga por práctica. Oiga lo que le voy a decir. Y no lo ponga por práctica, porque eso no le pertenece a usted, ponerlo por práctica. Si un hombre tiene un hijo terco y rebelde, que no obedece a su padre y a su madre, decía la ley, y cuando lo castiga, ni aún así les hace caso, el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán fuera a los ancianos de la ciudad, a la puerta de su ciudad natal, y dirán a los ancianos de la ciudad: este hijo nuestro es terco y rebelde. Oiga, no nos obedece, es glotón y borracho. Mire lo que hacía la ley. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá esto y temerá. Dígale a su hermano: esto no es para usted. No todo lo que está escrito usted lo puede poner por obra. Hay escrituras que quedaron para nuestra enseñanza, de errores que se cometieron para que nosotros nunca los cometamos. Primera de Corintios capítulo 10 dice: ejemplo quedó en el pueblo de Israel para que ustedes no hagan lo que hicieron ellos. Jesús le da un giro a la ley y entonces dice: les traigo un anuncio, que estamos en el tiempo de la gracia, en donde ya no se restaura con látigo, se restaura con amor. ¿No será que tu esposa necesita que la asfixies? Aleluya. ¿No será que tu esposo necesita que la asfixies? ¿Tus hijos necesitan que los asfixies? Él no llegó con ojos de hielo, con reproche, con un semblante enojado. Cuando lo vio que venía de lejos, sabía que en ese tiempo ellos tenían vestiduras largas, eso le impedía correr. Yo no sé si él se las quitó, me imagino que sí. Y enseñar las piernas para los hombres en aquel tiempo era terrible, era una deshonra. No le importó que le dijeran las personas. Él empezó a correr, y a correr, porque venía el hijo que estaba muerto y que volvía a la casa a recibir los besos del Padre. Estamos en el tiempo de la gracia, en donde la Biblia dice en el libro de Malaquías que en el último tiempo volverá el corazón de los padres hacia los hijos, y el hijo el corazón de él hacia los padres, para que otra vez vuelva el Señor. Cuando dicen gloria a Dios. Hemos sufrido mucho con hijos rebeldes. Nuestros padres también sufrieron con nosotros, no se olviden. Pero así como Dios te metió a su gracia y a su amor, y no te ha dado con látigos, tampoco para ellos habrá eso. Porque Él te llamó y los llamará a Él, y los está esperando, porque Dios es amor, lento para la ira y grande en misericordia. Démosle palmas al Dios cariñoso. Aleluya.